Buenas a todos y bienvenidos al Baúl de los Profes. Analizamos en este vídeo los conceptos teóricos más significativos de los circuitos en serie y paralelo. En primer lugar, vemos que un circuito en serie es aquel en el que todos sus elementos, en este caso resistencias, están conectados a lo largo del mismo conductor. Mientras que un circuito en paralelo son aquellos en los que los elementos se conectan a los conductores de las diferentes bifurcaciones del conductor principal. En un circuito en serie, su resistencia equivalente será igual a la suma de las diferentes resistencias que tenemos en el circuito, mientras que en un circuito en paralelo, la inversa de la resistencia equivalente será igual a la suma de las inversas de las diferentes resistencias. Más 1 partido de R3. En cuanto al voltaje, ambos circuitos vemos que están alimentados por una fuente de 9 voltios. Sin embargo, el voltaje se reparte diferente entre las resistencias. Mientras en un circuito en serie el voltaje se reparte entre las 3 resistencias y por tanto el voltaje total será igual al voltaje consumido por la resistencia 1 más el voltaje consumido por la resistencia 2 más el voltaje consumido por la resistencia 3, en el circuito en paralelo el voltaje de todas las resistencias será el mismo. Es decir, la diferencia de potencial entre los puntos opuestos de las resistencias será, en este caso, 9 voltios, mientras que en serie el voltaje será diferente para cada una de las resistencias. Por último, hablamos de la intensidad. La intensidad en un circuito en serie será la misma para todas las resistencias. Es decir, la resistencia que calculamos será la misma en cada una de las resistencias. Mientras que en un circuito en paralelo, la intensidad total, cuando llega a la zona de las resistencias en paralelo, se dividirá en I sub 1, en I sub 2, e I sub 3. Y por tanto, la suma de todas ellas será igual a la intensidad total. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Realizamos los ejemplos prácticos con estos circuitos y analizamos todos estos conceptos. Comenzamos con el circuito en serie y aplicamos la fórmula de la resistencia equivalente, donde decíamos que resistencia equivalente es igual a R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. Por lo tanto, en nuestro caso, la resistencia equivalente será igual a 200 más 100 más 50 y nos da una resultante de 350 ohmios. Por lo tanto, tenemos un circuito equivalente compuesto por una resistencia equivalente de 350 ohmios y una fuente de tensión de 9 voltios. Con estos 350 ohmios y teniendo siempre en cuenta nuestra ley de Ohm, lo que vamos a calcular es VRI, lo que vamos a calcular es la intensidad total del circuito, esa intensidad que decimos que gira en este sentido al estar el positivo en la parte superior. Bueno, pues esta intensidad aplicando la ley de Ohm será igual a I igual a V entre R, que es igual a 9 voltios entre 350 ohmios. Y nos da una intensidad resultante de 0,026
amperios. Por último, vamos a ver cómo el voltaje consumido por cada una de las resistencias es diferente. Para ello, si tenemos la intensidad que circula por todas ellas, que es de 0,026 amperios, y además tenemos el valor de cada una de las resistencias, 200, 100 y 50 ohmios respectivamente, podemos calcular el voltaje en cada una de las resistencias. En primer lugar, el voltaje en la resistencia de 200 ohmios será igual, atendiendo a la ley de Ohm, a R por I, que será igual a 200 ohmios por 0,026 amperios. Esto nos da un resultado de 5,2 voltios, es decir, la primera resistencia consume 5,2 voltios. En segundo lugar, la diferencia de potencial en la resistencia de 100 ohmios será igual a 100 ohmios por 0,026 amperios, y esto nos da un resultado de 2,6 voltios. Y por último, la diferencia de potencial en la resistencia de 50 ohmios será 50 ohmios por 0,026 amperios, que nos da un consumo de 1,3 voltios. Si sumamos los tres voltajes, veremos que esto es igual a 9,1 voltios, que aproximadamente son 9 voltios. ¿A qué se debe ese 0,1? Pues simplemente a los decimales que utilizamos en nuestros cálculos. Así podemos ver que tanto las condiciones de resistencia equivalente como intensidad, como de voltaje de los circuitos en serie, nos permiten calcular intensidades, voltajes y resistencias, ayudándonos de la ley de Ohm. Realizamos ahora los mismos cálculos, pero para el circuito en paralelo, aplicando las fórmulas características. En primer lugar, calculamos su resistencia equivalente, donde decíamos que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las diferentes resistencias. En este caso, 1 partido de R2 más 1 partido de R3, lo que es igual a 1 partido de 200 más 1 partido de 100 más 1 partido de 50. 1 partido de la resistencia equivalente, por tanto, será igual a 7 partido por 200 ohmios. En este punto damos la vuelta a cada una de las fracciones y obtenemos que la resistencia equivalente es igual a 200 entre 7 ohmios, o lo que es lo mismo, 28,57 ohmios. Ya vemos que el valor de la resistencia equivalente es diferente al del circuito en serie, aun siendo las resistencias del mismo valor. En segundo lugar, calculamos la intensidad total del circuito, puesto que ahora tenemos un circuito equivalente con una resistencia de 28,57 ohmios y una fuente de alimentación de 9 voltios. Esta intensidad total del circuito será igual a V entre R, atendiendo de nuevo a nuestra ley de Ohm y nuestro triángulo que relaciona las diferentes magnitudes. Por lo tanto, 9 voltios entre la resistencia equivalente anteriormente calculada, 28,57 ohmios, lo que nos da un resultado de 0,315 amperios. La diferencia fundamental entre el circuito en serie y en paralelo estaba en que la intensidad I se dividía en I sub 1, en I sub 2 e I sub 3. ¿Y cómo podemos calcular esas intensidades? Pues es bastante sencillo. Si tenemos el voltaje que sabemos que es el mismo en ambos lados de las resistencias y por lo tanto es el mismo para las tres resistencias, y además tenemos el valor de las resistencias, vemos en el triángulo de la ley de Ohm que podemos obtener la intensidad. Y de esta manera obtenemos la intensidad en la resistencia de 200, que es igual a 9 voltios entre 200 ohmios. Y esto nos da un resultado de 0,045 amperios. La intensidad en la resistencia de 100 ohmios, que es igual a 9 voltios entre 100 ohmios.
y nos da el resultado de 0,09 amperios, y la intensidad en la resistencia de 50, que nos da un valor de 9 voltios entre 50 ohmios, resultando 0,18 amperios. Si hacemos la suma de estas intensidades, porque sabíamos que la intensidad debe ser igual a I1 más I2 más I3, esta intensidad será igual a 0,315 amperios. Hasta aquí el repaso de las características fundamentales de los circuitos en serie y paralelo. Espero que os haya gustado, que os sea de ayuda y nos vemos en próximos vídeos.